Hay lugares en la Tierra que existen como una frontera difusa entre dos mundos. No son únicamente obras maestras de la naturaleza, ni tampoco simples huellas creadas por la mano humana, sino la fusión perfecta de ambos. Allí, imponentes acantilados se alzan junto a templos ancestrales, cuevas abrazan santuarios sagrados y tranquilas bahías reflejan antiguas fortalezas. Cada bloque de piedra, cada curva arquitectónica, transmite la sensación de haber nacido de las propias montañas y ríos, como si la construcción no hubiera sido edificada, sino que hubiera crecido desde el corazón mismo de la tierra. En el viaje de hoy, Wonders, a descubrir 15 lugares extraordinarios, donde la naturaleza y la arquitectura antigua no se oponen, sino que se entrelazan en perfecta armonía. Esa unión ha dado origen a una belleza que ha perdurado a lo largo de los siglos, una belleza tan serena y majestuosa que parece obligar incluso al tiempo a ralentizarse, guardar silencio e inclinarse ante su eternidad. Número 15. Petra, Jordania. En el corazón del desierto de Jordania, donde los acantilados de arenisca ardiente brillan con tonos rojizos intensos, existe una ciudad antigua que parece salida de una leyenda. Petra no fue construida con ladrillos convencionales, sino esculpida directamente en la roca, como si la naturaleza y el ser humano hubieran colaborado para crear una obra maestra. Hace más de 2000 años, el reino nabateo convirtió este lugar en una próspera capital, y hasta hoy Petra sigue asombrando al mundo. La entrada a la ciudad serpentea a través de un estrecho cañón de más de 1 kilómetro de longitud, que se va cerrando poco a poco, como un ritual que guía hacia el pasado. Al final del recorrido, aparece la vista más espectacular. Al-Kasneh. Con casi 40 metros de altura, sus columnas corintias y su fachada finamente tallada han cautivado a exploradores durante siglos. Pero Petra no es solo un monumento. Aquí hubo un teatro con capacidad para más de 3000 personas, cientos de templos, tumbas y pasajes excavados directamente en los acantilados. Olvidada durante siglos, Petra fue redescubierta en 1812 por el explorador suizo Johann Burckhardt. Desde entonces, se ha convertido en una de las 7 maravillas del mundo moderno, donde cada grano de arena y cada marca en la piedra susurran la historia de una era gloriosa. Número 14. Sigiriya, Sri Lanka. Imagina una ciudad real construida en la cima de una gigantesca roca de casi 200 metros de altura, emergiendo en medio de la selva tropical. Eso es Sigiriya, la espectacular fortaleza de roca, a menudo llamada la octava maravilla del mundo. Desde la base, el ascenso ya resulta fascinante. Se atraviesan antiguos jardines acuáticos diseñados con perfecta simetría, luego el famoso muro espejo, pulido en el pasado hasta reflejar el rostro de quien lo miraba, y hoy cubierto con cientos de poemas de amor del siglo VIII. En lo alto del acantilado permanecen frescos de doncellas celestiales que conservan colores vibrantes tras más de 1000 años. Cerca de la cima, enormes patas de león de piedra marcan los restos de una estatua que alguna vez custodió la entrada del palacio. Al llegar arriba, se revelan antiguos cimientos, una piscina elevada y una vista panorámica de los bosques de Sri Lanka, que se extiende hasta el horizonte. Construida como palacio real bajo el reinado del rey Kasyapa en el siglo V, Sigiriya se transformó después en monasterio budista, antes de caer en el silencio, cubierta de musgo y misterio, hasta que los arqueólogos la redescubrieron y despertaron la leyenda suspendida en el cielo. Número 13. Santuario Madonna de la Corona, Italia. Como un milagro suspendido entre cielo y roca, el Santuario Madonna de la Corona se aferra al acantilado vertical del Monte Baldo, a casi 800 metros sobre el nivel del mar. Desde la distancia parece un sueño, una capilla antigua que emerge de la montaña, suspendida entre el paraíso y el abismo. Su historia se remonta al siglo XIII, cuando ermitaños eligieron una cueva en este lugar como espacio de oración silenciosa. En el siglo XVII, la capilla fue ampliada hasta convertirse en la maravilla arquitectónica actual, fusionándose de tal forma con la roca que su muro posterior no es de ladrillo,
sino el propio acantilado natural. Para llegar hasta allí, los visitantes deben seguir un empinado sendero de peregrinación que atraviesa el bosque o subir estrechas escaleras de piedra talladas en la ladera. Cada paso es un acto de devoción, cada curva, un viaje interior. Frente al santuario, no solo se siente asombro ante la audacia arquitectónica, sino también una profunda quietud, donde el latido del propio corazón parece resonar entre las nubes y la piedra. Madonna de la Corona no es un lugar para multitudes. Es un refugio para quienes buscan paz en medio de un mundo agitado. Número 12. Monasterios de Meteora, Grecia. Pocos lugares en el mundo hacen que uno se sienta tan pequeño y al mismo tiempo tan sobrecogido como Meteora, donde antiguos monasterios se aferran a la cima de columnas de roca que alcanzan casi 400 metros sobre el valle. Desde el siglo XIV, en tiempos de guerra y caos, monjes ortodoxos buscaron refugio entre las formaciones de arenisca de Tesalia. Pero en lugar de ocultarse en cuevas o bosques, escalaron pilares de roca casi inaccesibles, izando ladrillos y vigas de madera para construir monasterios suspendidos en el cielo. Durante siglos, la única forma de subir o bajar era mediante cuerdas y poleas. Personas y suministros eran elevados en redes flotando en el vacío, una verdadera prueba de fe. En el siglo XVI, Meteora llegó a albergar 24 monasterios activos. Hoy solo 6 permanecen en funcionamiento, pero todos conservan la misma majestuosidad casi irreal. Al atardecer, la luz dorada cubre las rocas, las campanas resuenan en el valle y las siluetas de los monjes se dibujan entre la niebla, creando la sensación de presenciar algo que no pertenece del todo a este mundo. Número 11. Mont Saint-Michel, Francia. Hay lugares que te hacen preguntarte si son obra del ser humano o un sueño del mar. Mont Saint-Michel, la abadía medieval situada en una isla mareal frente a la costa de Normandía, es una de las obras maestras más impresionantes de Europa. Cuando sube la marea, la isla se convierte en una fortaleza solitaria rodeada por el océano. Cuando baja, aparece un camino de piedra como por arte de magia. La primera construcción data del siglo VIII, inspirada por una visión en la que el arcángel Miguel se apareció en sueños a un obispo y le pidió erigir un santuario en ese promontorio rocoso. Con el paso de los siglos, el lugar evolucionó de una pequeña capilla a un complejo arquitectónico majestuoso, abadía gótica, campanario, claustros y un pueblo entero que se eleva en espiral hacia el cielo. Situado a casi 92 metros sobre el nivel del mar, fue en la Edad Media el tercer lugar de peregrinación más importante del cristianismo. Hoy atrae a más de 3 millones de visitantes al año, sin importar si el mar decide rodearlo o abrir paso a quienes desean cruzar. Al caer la noche, las luces doradas se reflejan sobre las aguas oscuras y Mont Saint-Michel parece flotar entre dimensiones, un santuario donde la frontera entre cielo y tierra se disuelve al ritmo de las olas. Número 10. Templo Colgante, China. Al pie de la majestuosa cordillera Hengshan, en la provincia de Shanxi, existe un templo que parece desafiar la gravedad. El Templo Colgante, también conocido como Xuancongxi, se aferra a un acantilado vertical a casi 75 metros sobre el valle, como si flotara suspendido en el aire. Construido hace más de 1500 años, a finales de la dinastía Wei del Norte, el templo es una combinación asombrosa de audacia arquitectónica y profunda devoción espiritual. Toda la estructura está sostenida por vigas de madera incrustadas profundamente en la roca, creando una sensación de fragilidad, casi de ingravidez, y aún así, ha resistido siglos de lluvias, vientos e incluso terremotos. En su interior hay 40 salas y pabellones pequeños conectados por estrechos pasillos, puentes de madera y plataformas de piedra adheridas al acantilado. Lo que lo hace verdaderamente único es su armonía interreligiosa. Es el único templo en China que rinde culto simultáneamente al budismo, al taoísmo y al confucianismo en un mismo espacio sagrado. Desde la base del precipicio,
Al alzar la vista y contemplar el templo siguiendo la curva de la montaña, uno podría creer que no fue construido, sino nacido de la propia roca. En el silencio suspendido entre la tierra y el cielo, el templo colgante susurra sobre el delicado equilibrio entre fragilidad y eternidad. Número 9. Iglesia de Santa Magdalena, Italia. Escondida en el sereno valle de Funes, rodeada de praderas verdes y bosques de pinos susurrantes, se alza una pequeña pero encantadora joya, la iglesia de Santa Magdalena. Es una iglesia rural situada al pie de las imponentes Dolomitas, donde la naturaleza y la fe parecen fundirse en silencio. La leyenda cuenta que fue construida en el siglo XIV, exactamente en el lugar donde una estatua de Santa Magdalena descendió por el río y se detuvo como guiada por una mano divina. Desde entonces, la colina se convirtió en un sitio sagrado a lo largo de generaciones. La iglesia posee una arquitectura sencilla, techo puntiagudo, fachada blanco marfil y un esbelto campanario. Sin embargo, es precisamente esa humildad la que la hace brillar ante el grandioso telón de fondo. Las cumbres Odl se elevan como dientes afilados hacia el cielo, a veces envueltas en niebla, otras iluminadas por el dorado resplandor del atardecer. Cuando el sol se pone y la luz acaricia la roca plateada, el paisaje entero parece una pintura al óleo viva, con la pequeña iglesia como la pincelada suave que completa la obra maestra. No es un lugar de multitudes ni de ostentación, sino un símbolo de quietud y pureza, donde el alma se siente pequeña y al mismo tiempo profundamente reconfortada por la silenciosa majestuosidad de la naturaleza. Número 8. Bagan, Myanmar. No es un templo, ni dos, sino más de 2000 templos, estupas y monasterios dispersos por una vasta llanura, junto al río Ayeyarwady. Bagan, antigua capital del reino de Pagan, es uno de los complejos religiosos más grandiosos del mundo. En su apogeo, más de 10.000 estructuras sagradas fueron erigidas en apenas unos siglos. Entre los siglos XI y XIII, Bagan fue el corazón del budismo Theravada, donde los reyes competían en devoción construyendo templos para acumular mérito espiritual. Cada edificio, grande o pequeño, está decorado con exquisitas imágenes de Buda, flores de loto, criaturas míticas y escenas de las escrituras sagradas. Lo que hace verdaderamente espectacular a Bagan es la forma en que la naturaleza lo envuelve todo. En la bruma matinal, las agujas de los templos se elevan como plegarias silenciosas. Las aves cruzan el cielo, mientras el sol naciente baña de oro miles de ladrillos rojizos. Hoy, muchas estructuras llevan las huellas del tiempo, algunas dañadas por terremotos, otras en lenta ruina. Pero es precisamente esa decadencia la que otorga a Bagan su encanto místico. No necesita reflectores, porque cada amanecer atravesando sus arcos antiguos basta para despertar el eco de una edad dorada enterrada en polvo y silencio. Número 7. Civita di Bagnoregio, Italia. Situada en la cima de una meseta volcánica que se erosiona lentamente, rodeada de profundos barrancos en la región del Lacio, Civita di Bagnoregio es un pueblo suspendido entre el cielo y el tiempo. Los italianos la llaman la città che muore, la ciudad que muere, no porque su alma se extinga, sino porque la tierra bajo sus cimientos se desgasta día tras día. Fundada hace más de 2500 años por los antiguos etruscos, Civita fue en otro tiempo una próspera localidad medieval. Sin embargo, la fragilidad del terreno y el aislamiento geográfico provocaron la partida de muchos habitantes. Hoy solo unas pocas decenas de personas viven allí durante todo el año, aunque su belleza permanece intacta. El único acceso es un estrecho puente peatonal que cruza el abismo circundante, frágil pero impresionante. Al caminar por las calles empedradas, se siente como atravesar un portal en el tiempo. Las casas de toba se conservan, la pequeña plaza alberga una antigua fuente y los muros cubiertos de hiedra susurran historias de generaciones pasadas. En días de niebla, Civita parece flotar en el aire como un sueño, y quizás sea en esa misma fragilidad donde reside su eternidad,
un fragmento del mundo antiguo suspendido en la modernidad. Número 6. Nuestra Señora de las Rocas, Montenegro. En la legendaria bahía de Kotor, donde el agua tranquila refleja el cielo y las montañas verdes se elevan como antiguos guardianes, emerge una pequeña isla artificial impregnada de fe y leyenda. Es Nuestra Señora de las Rocas, una iglesia construida literalmente sobre piedra. Según la tradición local, en 1452 dos pescadores hallaron una imagen de la Virgen María sobre una roca en medio de la bahía. La llevaron a casa, pero al amanecer, la imagen reaparecía en el mismo lugar. Interpretándolo como una señal sagrada, los habitantes de la cercana localidad de Perast comenzaron a arrojar piedras al mar en ese punto, día tras día, año tras año. Con el tiempo, desde el fondo del mar nació una isla formada por rocas, fe e incluso restos de barcos hundidos. Sobre ella, construyeron una elegante iglesia con cúpula azul pálido e interiores adornados con objetos de plata finamente trabajados, cada uno contando una historia de gratitud y supervivencia. Hasta hoy, cada 22 de julio, los habitantes celebran la antigua ceremonia de la Fascinada, navegando hasta la isla para lanzar nuevas piedras y asegurar su permanencia. Vista desde lejos, Nuestra Señora de las Rocas parece una joya serena reposando sobre aguas turquesas, símbolo de fe persistente y del poder humano de convertir la creencia en realidad. Número 5. El Ojo de la Tierra, Croacia. Escondido entre las escarpadas colinas de piedra caliza del sur de Croacia, donde bosques salvajes y acantilados se abrazan, un antiguo río emerge suavemente desde el subsuelo, no con estruendo, sino con un aliento constante y delicado. Es el río Cetina, y en su nacimiento se encuentra una maravilla natural poco conocida, el llamado Ojo de la Tierra. Visto desde arriba, el manantial parece un gigantesco ojo turquesa, cristalino, rodeado por un anillo oscuro y hundido en profundidades misteriosas. Los buceadores han medido más de 155 metros, pero su fondo real sigue sin descubrirse. El agua es tan transparente que se distingue en cada piedra y cada planta acuática, como si se mirara directamente al alma del planeta. Junto a este manantial casi irreal, se alza una pequeña capilla de piedra del siglo IX, casi oculta en el paisaje. No hay señales llamativas ni multitudes, solo el sonido del viento, el murmullo del agua y un silencio tan profundo que parece sagrado. No es un destino turístico masivo, pero para quienes han permanecido junto a ese ojo y han contemplado su quietud insondable, la memoria perdura, como si hubieran tocado algo antiguo, sagrado e intacto ante el paso del tiempo. Número 4. Leshan Giant Buddha. En el punto donde tres grandes ríos se encuentran en la provincia de Sichuan, China, un Buda colosal ha permanecido en meditación durante más de 1300 años, contemplando con serenidad las aguas turbulentas que fluyen bajo sus pies. Se trata del Buda gigante de Leshan, la estatua de Buda tallada en piedra más grande del mundo, con 71 metros de altura, esculpida directamente en el acantilado, a comienzos del siglo VIII, durante la dinastía Tang. Solo una de sus orejas mide más de 7 metros de largo, y una de sus uñas es lo suficientemente grande como para que un adulto se siente sobre ella. Pero lo que hace verdaderamente extraordinaria esta obra no es solo su tamaño, sino su ubicación. Se alza justo en la confluencia de tres ríos conocidos antiguamente por sus corrientes mortales, donde las embarcaciones solían naufragar inesperadamente. La leyenda habla de un monje llamado Haitong, quien inició la construcción convencido de que la mirada compasiva del Buda calmaría las aguas. Aunque murió antes de ver la obra terminada, sus discípulos continuaron tallando durante casi un siglo hasta completarla. Aún más sorprendente es el antiguo sistema de drenaje oculto en el cabello, los hombros y los pliegues de la túnica, que sigue funcionando hoy en día para proteger la estatua de la erosión. Al situarte a sus pies y alzar la vista hacia su rostro sereno orientado hacia el río, comprendes que no es solo una escultura, es una manifestación atemporal de fe, esculpida en los huesos mismos de la tierra.
Número 3. Cobao dos Conchos. Si vieras una fotografía de este lugar por primera vez, podrías pensar que se trata de un portal hacia otra dimensión, un agujero oscuro en medio de un lago tranquilo. Sin embargo, Cobao dos Conchos, situado en el Parque Natural de la Serra da Estrela en Portugal, no es una formación natural, sino una obra de ingeniería humana de belleza casi irreal. Construido en 1955, este misterioso agujero es en realidad parte de un sistema de túneles subterráneos de 1500 metros que transporta agua desde la laguna Ribeira das Naves hasta Lagoa Comprida para abastecer la red hidroeléctrica de la región. Lejos de parecer una estructura industrial rígida, fue diseñado para integrarse por completo en el paisaje. Su boca circular de piedra, cubierta de musgo y marcada por el paso del tiempo, absorbe el agua en un remolino que recuerda a una flor invertida en plena apertura. No hay señales, ni vallas, ni explicaciones. Simplemente existe, silencioso, como un secreto que la naturaleza decidió no ocultar. En primavera, el lago se rodea de praderas verdes y flores silvestres, mientras el agua continúa desapareciendo suavemente en las profundidades. Hay lugares que no nacen del conflicto entre el ser humano y la naturaleza, sino de su armonía. Cobao dos Conchos es uno de ellos, donde la ingeniería se convierte en arte y lo artificial adquiere la poesía silenciosa del entorno que lo abraza. Número 2. Tridrangaviti Lighthouse. Imagina un peñasco solitario emergiendo en medio del helado Atlántico Norte. Sin árboles, sin senderos, sin señales de vida. Y en la cima, un faro pequeño pero firme, como un centinela solitario frente al océano infinito. Ese es el faro Tridrangaviti, el más aislado de Islandia, y quizá uno de los lugares más difíciles de alcanzar que el ser humano haya construido. Ubicado sobre una columna de basalto de 40 metros de altura, entre las olas embravecidas del Atlántico, fue construido en 1939. En aquella época, no había helicópteros ni equipos de seguridad modernos. Solo trabajadores valientes que escalaban la roca resbaladiza cargando ladrillos y cemento, desafiando el viento helado y el abismo bajo sus pies. La estructura es sencilla, paredes blancas, techo rojo, sin ostentación, pero su misión es enorme, guiar a los barcos lejos de los arrecifes traicioneros de estas aguas peligrosas. Hoy solo se puede acceder en helicóptero y cuando el clima lo permite. Allí arriba, entre mar, roca y cielo, uno comprende que hay lugares que no necesitan multitudes para ser grandiosos, solo una razón para existir y el coraje suficiente para resistir la tormenta. Número 1. Drina River House. En medio de las aguas turquesas del río Drina, donde la corriente fluye suavemente entre las montañas Tara, se alza una pequeña casa que ha cautivado al mundo. No está en la orilla, ni apoyada en una colina. Se sostiene sobre una roca solitaria en medio del río. Es la casa del río Drina, humilde, aislada pero resistente, un símbolo silencioso de vida en plena naturaleza salvaje. Fue construida por primera vez en 1968 por un grupo de jóvenes kayakistas que querían un refugio donde descansar en medio del río. Eligieron una roca solitaria, moldeada a lo largo de milenios, y transportaron cada tabla de madera en bote, a mano, incluso dejando que la corriente ayudara a llevar los materiales. Durante más de 50 años, la casa ha sido arrastrada por inundaciones, golpeada por tormentas y puesta a prueba por el paso del tiempo. Pero cada vez que cayó, los habitantes locales la reconstruyeron, no solo por costumbre, sino como un gesto silencioso de respeto hacia la naturaleza. Seguimos aquí, existimos. De pie en la orilla del río, al mirar hacia ella, verás el viento meciendo suavemente el techo, un pájaro que se posa por un instante y vuelve a alzar el vuelo, mientras una calma delicada lo envuelve todo. No es grandiosa ni monumental, pero la Drina River House toca el corazón con su fuerza silenciosa, su resiliencia serena y el espacio de quietud que se atreve a conservar en medio de un mundo que nunca deja de apresurarse. A lo largo de este recorrido, hemos visto lugares donde la naturaleza y la creación humana no compiten, sino que dialogan en silencio. Desde templos esculpidos en acantilados
hasta pueblos suspendidos sobre abismos, cada sitio nos recuerda que la grandeza no siempre nace de la dominación, sino de la armonía. Son espacios donde la fe, la imaginación y el ingenio aprendieron a escuchar la voz del paisaje antes de dejar su huella. Estos lugares no solo sobreviven al paso del tiempo, lo transforman. Nos invitan a detenernos, a mirar con más calma y a reconocer que, incluso en un mundo acelerado, todavía existen rincones donde el equilibrio es posible. Tal vez ese sea su verdadero milagro, enseñarnos que cuando el ser humano construye con respeto, puede crear algo que no rompe la naturaleza, sino que se convierte en parte eterna de ella.